por Ya, noviembre. ya hace más de un mes. Pero Sí, bueno, pobrecito. bueno, vamos a comenzar este día, pues como saben ustedes, Taxin Renato le tocaba dar el tema de hoy, pero lastimosamente pues él se comenzó a sentir un poco mal hace como una hora y hace como una hora nos avisó que no iba a poder estar con nosotros. Pero pues siempre se va a dar el taller. Nosotros tenemos un taller que se dio el año pasado ya diseñado y pues de esa manera es que vamos a cubrir este espacio, ¿verdad? Para no cancelarlo. Hello, everyone. So just Tamachtiani is informing us that about an hour ago, Tatsin Renato became under the weather, like he's not feeling well. So he won't be able to lead today's workshop, but we're still going to go ahead. And Tamachtiani is sharing the workshop that we had last year. Mhm. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar hablando este día sobre las cabañuelas y la predicción del clima. Que creo que eso es lo que les ha traído hasta acá. Quiero comenzar hablando sobre las cabañuelas, que, bueno, las cabañuelas, fíjense que son una forma antigua de predicción del clima. Estas formas de predicción se usan por los pueblos indígenas para saber principalmente cuándo se va a sembrar y cuándo no. ¿Sí? Estas son formas para predecir el clima de todo el año. ¿Sí? Y existen tres formas para ver las cabañuelas o para estudiar las cabañuelas. Okay. Comencemos con eso. So Mhm. So today we're going to be looking at Las Cabañuelas. There's no direct translation for this in English. In a nutshell, it basically means it is a traditional and ancient system of weather forecasting based on observing natural signs. So Tamachtiani says it's an ancient method of predicting the weather, and it's used by many indigenous communities. So it's used to predict the weather, but also to help the community decide when it's the best time to farm. So he says there are three forms of predicting the weather. Mhm. Muy bien, la primera forma de la predicción de las cabañuelas es la siguiente. Lo que hacemos es que cada uno de los primeros 12 días del año va a representar a un mes. El 1 de enero representa enero, el 2 de enero representa febrero, el 3 de enero, perdón, representa marzo, el 4 de enero representa al mes de abril, el 5 de enero representa al mes de mayo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al día 12 de enero que va a representar al mes de diciembre. También hay otra creencia que a partir del día 13 prácticamente se confirman los días, es decir, que 13 vuelve a ser enero, 14 vuelve a ser febrero, 15 vuelve a ser marzo, ¿sí? Porque es el tercer día, ¿verdad? Entonces, este es el método uno de predicción del clima. Okay, so here's the first method. Tamachtiani says the first method is observing the first 12 days of the month of January. Day one represents January, day two, February, day three, March, day four, April, and so on until you get to the 12th day. In addition, from day 13 and onwards, count another 12 days. It is so day 13 is January, day 14 is February, and onwards. And that the next 12 days reconfirms what you already observed during the first 12 days of the month of January. Mhm. Sí, ¿alguien había escuchado sobre las cabañuelas? Bueno, sobre este primer método, porque ya hemos escuchado que van a haber tres formas de medir las cabañuelas. ¿Alguien conocía esta primera forma? Has anyone heard of this Eje, method before? eje, Sí, 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 eje. sí, pero cuenten, extiendan un poquito. Ah, perdón.
Sí, como leo mi transmisión de muchas cosas se fue a través de mi abuelita y ella contaba que los primeros días del mes de enero es como tal cual usted lo está diciendo, iba a ser como iba a ser durante el año. Tengo una vaga, porque ella murió, una vaga memoria de todo eso, pues, pero ella fue la que nos decía eso. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Sí, estos son conocimientos que se han ido perdiendo, ¿verdad? Exacto, exacto. Fíjense que este año, no sé si ustedes, bueno, los nuevos, más que todos para los estudiantes del nivel uno, no sé si ustedes se dieron cuenta que en la página nosotros íbamos subiendo las cabañuelas de este año. Este año se hizo un video diario con la ayuda de los estudiantes de los niveles 2 y 3. Y nosotros fuimos grabando cada día y fuimos interpretando lo que iba pasando cada día. Entonces, no sé si lo llegaron a ver, pero si ustedes tienen curiosidad, en todas las redes subimos esta forma de predicción del clima. So, so Tamacheni was saying that this year on our social media pages, students recorded their daily observations, which were published on the social media pages. Did anyone see this? Notice anything? Muy bien, bueno, continuemos, vamos con el método 2. Con el método 2, los abuelos lo ocupan específicamente para saber cómo va a estar el invierno, ¿sí? Es decir, que el 1 de enero va a ser el mes de mayo, ¿sí? El invierno normalmente, si tuviéramos un clima no tan loco como lo tenemos ahora, son 5 meses. Es decir, que hasta el lunes 5 es el mes en el que prácticamente sí se estudiaba, pero y usted puede seguir viendo los días, ¿verdad? O sea, tomando el 1 de enero como mayo, que es cuando empieza el invierno en El Salvador, ¿sí? El 2 de enero va a ser junio y así sucesivamente. No sé si se han fijado ustedes, pero los primeros 12 días del año hay de todo, ¿sí? Hubieron días y esto es, como les digo, se fue documentando este año. Por primera vez documentamos dos formas de cabañuelas. Entonces resulta que, bueno, las tres creo que se tuvieron porque a veces unos estudiantes mencionaban el segundo método, otros solo hablaban de uno. Pero pudimos constatar que todo esto era real, porque habían días que comenzaba a llover de repente, habían otros días que hizo mucho viento, mucho frío, otros días hacía mucho calor, otros días hasta nubes de tormenta, como que si venía una tormenta grande había. Entonces, todo eso se fue documentando para que podamos ir asegurándonos que lo que los abuelos dicen es real. Y usted puede pensar, ¿verdad? Son creencias, son cosas que la gente cree en el pueblo Eso, seguramente, ¿verdad? sí. Pero resulta que a los abuelos les ha servido toda la vida para saber cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Los abuelos saben, ¿sí? Ellos saben y con estas cabañuelas ellos dicen, no, hoy no voy a comenzar a sembrar en mayo. Hoy voy a comenzar a sembrar en junio o julio, porque según las cabañuelas, el invierno va a llegar tarde, ¿sí? O va a ser un invierno muy cargado, voy a comenzar antes. Entonces, ellos saben y ellos han ido guardando todos estos conocimientos que han sido transmitidos y de esa manera, pues, protegen sus sembradíos. Okay. So Tamachiani says, here's the second method. So what they do is they go back, right? So you go back to the first day of January. Day one is going to be May. Day two is June, and so forth. You get until day 8, which is the month of December. So the second method is a way to predict the kind of winter that El Salvador is going to have. So Tamachiani says the winter months in El Salvador, they begin with the month of May. And he says, if you watch the videos that the students recorded, which were published on the social media pages, if you watch each one, you're going to notice that
we have all kinds of weather because in January, the first few days, the weather is all over the place. So one video, you're going to see clear skies, and then suddenly it gets cloudy. It looks as if it's about to rain. Now, Damachiani says the elders in the community, they've used this method for many, many, many years. People today, they may not have faith in it. They may think it's a little bit woo-woo, a little bit strange. However, the elders have used this method effectively because it has helped them to successfully plant, their crops and so forth. So it has worked for them. Mhm. Bien, ahora preguntemos de nuevo, ¿hay alguien que conocía este segundo método o alguien que también sea la primera vez que escucha sobre las cabañuelas? Me gustaría escuchar a alguien tal vez que me diga, no, es la primera vez que lo estoy descubriendo, o alguien que haya conocido este segundo método. Damachiani asked, has anyone heard about the second method, or is this your first time hearing about it? Primera vez que escucho Cuente. esto y lo quiero Sí. hacer. Muy bien. Muy bien. ¿Y alguien conocía el segundo método, este otro método, o también es nuevo? Pues para mí es nuevo escuchar eso porque nunca lo había escuchado. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos a avanzarnos a movernos al tercer método. Sí, el tercer método es interpretar las nubes. Yo este método, sinceramente, nunca le había puesto coco, como decimos en El Salvador. Vea, yo nunca había oído sobre él, pero yo era una persona más, así que no creía. Sí, yo creía en los otros métodos, pero muchos abuelos me hablaban del tercer método, que es ver al cielo a la medianoche del 31 de diciembre, entre el 31 y el 1 de enero, vea. Entonces, los abuelos decían, hay una nube que se aparece a medianoche. Esa es la nube que dice si el invierno va a estar bueno o si no va a estar bueno, porque principalmente las cabañuelas se utilizan para medir o para ver cómo va a estar el invierno. Entonces yo no mucho creía porque yo decía, bueno, seguramente incluso la nube, pensaba yo, en mi ignorancia, hasta nube de los cohetes ha de ser de la ciudad, vea. No, no, no le había prestado atención. Entonces este 31 que acaba de pasar, yo dije, no, ahora sí, voy a ver si de verdad quiero comprobar yo con mis propios ojos, a ver si esto es real o no. Y les tengo el video, pero ya lo vamos a ver. Vamos a darle la traducción a Valerie. Gracias, Tamachani. So Tamachani is now talking about the third method, and this has to do with the ability to read clouds. So Tamachani says in his personal experience, he had doubts about this method, but he always listens to the elders. He did have faith in the two previous methods that we just talked about. He says that like he always listens to the elders. He says that the elders would say on New Year's Eve, you know what? There's a cloud that just appeared. Therefore, it means this and this and this and that. Damachiani interpreted it as, well, how do we know it's a cloud? Maybe it's just smoke, from the fireworks. But Damachiani has now been paying attention to the clouds, and he's going to show us a video and tell us more about it. Mm-hmm. Bien, algo que me sorprende o algo que les va a sorprender a ustedes es que el cielo cambia en 7 minutos prácticamente, y eso es lo que no me termina de sorprender. Van a ver ustedes que había un cielo nublado, muchas nubes, y de repente en un par de minutos todo el cielo cambia. Y entonces ahí es donde yo comprendí, es cierto, la nube aparece, la nube nos da el mensaje y la nube desaparece. Son secretos que tienen los abuelos y eso es lo que más me sorprendió a mí. Vamos, Valerie, porque ya introduce el video. Ajá. Okay, so Tamachiani is about to show us a video. He says he's been perfecting his skills of reading the clouds, right? Following the example from the elders. He says when he's looked at the sky, he notices that it changes every 7 minutes or every 2 minutes. It's pretty quickly, and it can give you a lot of information. And so that's how he started to notice that, the elders are indeed reading the clouds. Mm-hmm. Bien, vamos a ver el video.
Les comento que la forma que vamos a estudiar en este video es la cabañuela que aparece el 31 de diciembre y el 1 de enero, es decir, a la medianoche. Lo que tenemos que hacer es salir a medianoche y ver el cielo. Los abuelos dicen que a medianoche aparece una nube. Esta es la nube que nos va a hablar sobre cómo va a estar el invierno durante el 2026. Esto es Durante este sorprendente. año. Miren cómo está el Entonces, cielo y en un par de básicamente, minutos y se probablemente aclara ustedes totalmente. dirán, son creencias, debe ser algo del pueblo, ¿sí? Pero realmente no. Yo les voy a mostrar que esta nube, las nubes que ustedes están viendo ahorita en pantalla, desaparecen en un par de minutos. Es algo sorprendente, porque en menos de 5 minutos el cielo había cambiado totalmente. Entonces es algo, son secretos, como dicen los abuelos, que tiene la naturaleza y que nos muestra qué es lo que va a ocurrir durante el invierno. Vamos a preguntarle a Nancy Sixta y a Taxin Renato cómo interpretaron las nubes de la cabañuela de este año 2026. Escuchemos. Viendo esas nubes que aparecieron por poco tiempo, significa que es agua, pero va a ser de corta duración, no va a durar mucho tiempo, va a ser una lluvias bien rápidas, pero va a ser a principios del invierno. Las nubes que se veía, de primero las nubes eran varias, pero bien raritas. Parece que primero va a ser unas lluvias ligeras, no va a durar. Después de esas lluvias se queda un lugar, una nube negra que luego de verdad se desaparece. Hasta allí creo yo que va a llegar el invierno más. Y para allá empieza más seco. Así fue el año pasado. Todas esas nubes que dieron que entender que van a ser más el invierno, más poquita agua, porque eran raras las nubes. Y ahí donde vimos la nube negra va a ser una lluvia grande y después se queda hasta enseguida vuelve la lluvia por completo el invierno. Eso es lo que yo vi a medianoche. Cabalito a medianoche lo estaba viendo. Como pueden ver, ambos abuelos tienen una misma interpretación de la nube de la cabañuela. Esta nube, recuerden, el video se grabó a las 11:56 minutos. No se olviden de esto porque es muy importante. Esta nube cambia drásticamente porque en un par de minutos, a las 12:04 o 12:05 minutos, todas estas nubes habían desaparecido. Por eso es bien importante estar pendientes de esta nube para poder interpretar justo a medianoche lo que viene para el invierno del siguiente año. Como ustedes pueden escuchar en los audios, escuchamos a los abuelitos decir que va a ser un invierno que va a tener lluvias ralas, o sea, espaciadas, que al principio va a haber mucha lluvia y que posteriormente va a haber épocas secas también, ¿verdad? Entonces, ahí está cómo ellos interpretan las pero miren el nubes cielo de la cabañuela, y esto parece algo mágico, algo milenario, algo secretos que tienen los abuelos, porque ustedes van a ver cómo estaba un par de minutos después. O sea, la nube no duró ni 9 minutos en el cielo y desaparece, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes a la medianoche. Comenten si ustedes ya sabían esta forma de predecir el clima que tienen los abuelitos. Niagua. Vamos con la traducción. Y después preguntamos algún par de opiniones. So Tamachiani is sharing this video, which he recorded on December 31st at 11:56. So please keep in mind the time because we're going to come back to that. It's very important. He says something that really surprised him is like how quickly the sky changed. So if you look at the video, there's a lot of clouds, right? And according to the elders, they're saying that around midnight, the sky clears up and you have to pay attention to the clouds that pop up right after that.
right? So while we're watching the clouds, he also plays a recording from Taksin Renato and Nancy Sixta, and both of them have the same prediction because Tamachiani asked them, okay, I observed the clouds. What did you see around midnight? Both of them said that they saw scattered clouds, very light clouds, which means that the type of winter we're going to have in El Salvador is going to begin with very light rain. And then Nancy Sixta says that after the thin clouds, another cloud appeared that was darker, which means that we're going to have a light rain at the beginning of winter, but then it's going to be dry, right? So Tamachiani shows that right at midnight, you see the fireworks and you see the smoke from the fireworks, but right at 12:04, we have clear skies, right? So has anyone, any opinions that you want to share? Yo tengo dos ¿Alguien preguntas. más? ¿Sí? ¿Alguien más vio estas cabañuelas o quieren compartir algo? Adelante. Yo tengo dos preguntas. Sí, Al, sí. al observar el cielo, hay que estar como observando por el lado donde está la luna, en dirección hacia Bueno, la luna o es alrededor. prácticamente todo el Todo cielo en alrededor. general. Lo que usted 360. tiene que buscar es la nube, porque los abuelos dicen que la nube es la que le va a decir cómo va a estar el invierno. Y en este caso, cuando enfocábamos para un lado estaba despejado, pero el otro lado estaba totalmente lleno de nubes, ¿verdad? Nubes que se desaparecieron. Entonces, lo que tiene que buscar es la nube, porque el tercer método es la nube, la interpretación de La la nube. nube. Bueno, perfecto. Sí, Eh, sí. la otra pregunta creo que quizás no va al caso, porque estamos usando el calendario gregoriano, entonces me imagino que en ese se han basado para que el 31 en el calendario juliano es después, no es en el diciembre que tenemos ahorita. Bueno, lo que yo pienso con respecto a eso es una de las dudas de personas, le cuento. Lo que se está tratando de interpretar acá es cómo va a estar el invierno. Y el invierno tiene una fecha fija. En El Salvador es mayo. Entonces, los abuelos, por medio de esta nube o de estos otros métodos, lo que están verificando es que si el invierno va a empezar o no en mayo. Mayo es una fecha inamovible, o sea, no se mueve, es la llegada del invierno. Bueno, en teoría, porque hoy el clima está bastante loco y no llega en mayo a veces llega antes, a veces llega después. Pero realmente lo que ellos están viendo es justamente el comienzo de las lluvias en el mes de mayo. Así podamos estar ocupando un calendario chino, un calendario de otro país, de otra cultura. Para nosotros el equivalente siempre va a ser mayo. Lo que están ellos interpretando es la llegada de las lluvias en el mes de mayo. Entonces, independientemente, yo siento que ellos encontraron la forma de predecir lo que iba a pasar dentro de 5 meses. Sí, bueno, eso es lo que yo le puedo decir. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, So, Tamaitiani sí, y una que sabían los campesinos aquí en El Salvador, podría llamarse cabañuela, que era que en el mes de enero vigilaban la luna y si la luna cuando la luna está bien delgadita y que si el piquito lo tenía para el lado del mar, significaba que el invierno iba a ser regular, o sea que iba a ser bueno, pero si lo estaba bien rectecita, entonces eso significaba que el invierno iba a ser reseco y no iba a haber mucha agua. Eso de podría... hecho, de la luna ya vamos a hablar porque con la Ah, luna usted puede predecir el clima cada mes y hoy lo vamos a aprender también. Cada mes. Entonces yo creo que tal vez era una creencia local, era una forma de llevar las cabañuelas, pero usted tiene 12 lunas en el año para saber cómo va a estar ese mes. Entonces ahorita lo vamos a ver más adelante. Viene aquí en esta clase también. vale. ¿Sí? G. solo voy a traducir la Sí, pregunta también. sí. So one of the students was asking about the Gregorian calendar, right? Because that's what we currently use on this side of the world, right? Whereas in previous times, we've used the Julian calendar. So how
like how does that compare to these ancient practices? So Tamachtiani says, in a nutshell, no matter what calendar you're using, it could be from other parts of the world. It doesn't matter what calendar you're using. In El Salvador, winter always begins in May. No matter what calendar you're using, winter is going to begin when it begins. That never changes. But what the elders are using here is they are reading the sky to predict what is going to happen in 5 months, within 5 months. And then there was another question, what about the moon? Can you use that to predict the weather? And Tamachtiani says, we're going to get into that because the monthly moon can actually predict the weather that you will have for that month. And the elders have said this as well, that these are the secrets of Mother Nature. Otra cosa tal vez para sumarle un poquito más a la pregunta de la compañera y después le damos la palabra a Gigi, es que tenemos que recordar que para los pueblos indígenas todo el conteo del tiempo es cíclico, es decir, que es redondo, ¿verdad? Se recuerdan que allá en el 2012 parece, ¿verdad? Decían, es el fin del mundo para los mayas, es el fin era el fin del tiempo maya, era el fin del calendario, pero el calendario se iba a reiniciar, iba a comenzar. Para los pueblos indígenas el tiempo es cíclico, todo pasa una vez, todo pasa otra vez. Entonces, todo en la naturaleza es cíclico, la luna sale, el sol sale, se ocultan, todo es cíclico, el invierno empieza en tal fecha, el verano en otra. Sí, el sol, la tierra, el tiempo, las estaciones, los días, las noches. Y nuestros abuelos con estas cabañuelas observan periodos cortos de tiempo y se concentran en esos periodos cortos de tiempo para interpretar cómo va a estar el clima en otros periodos más largos. Y pues prácticamente tengamos el calendario que tengamos, siempre el invierno va a comenzar en mayo, ¿verdad? Entonces, para terminar de unir la idea. Y Gigi, bueno, diga. So Tamachani wanted to add something else about time and how indigenous communities measure time. A lot of indigenous communities, time is cyclical. It always restarts. One perfect example is the Mayan calendar. Back in 2012, many people were saying, oh, the world is going to end because the Mayan calendar ends. But Tamachtiani says what people didn't know is that the calendar does not end. It restarts, right? Just like the sun rises every day, the moon rises every night, winter always returns, the seasons always return. So time is cyclical. And what the elders have been doing is pay attention to patterns, things that happen between the changes, between that restart, when time is restarting again. Sí, Gigi, adelante. Gracias. Solo a mí no me queda claro todavía de dónde es que viene la palabra cabañuela. Fíjese que esa no tiene, o sea, no sé, pero esa definitivamente probablemente venga del español, porque náhuatl no es, porque tiene una letra B y la B no es originaria del náhuatl. Cuando nosotros le preguntamos a los abuelos cómo se llaman las cabañuelas en náhuatl, por ejemplo, ellos se refieren mucho a la nube. La nube oscura, dicen. Es la nube oscura, la nube de tormenta que se ve al final del año. Entonces, ellos, más que tener un nombre para las cabañuelas en sí, se refieren al fenómeno que ven o a la nube que les dice cómo va a estar el invierno. Más que un nombre, ¿verdad? Las cabañuelas es un nombre como muy, muy general que se le da, pero sí no sé de dónde viene, pero no es de origen náhuatl porque tiene esa B y no hay palabras con B en náhuatl. Gracias. So the question was, where does the word cabañuelas come from? Because that's not Nahuatl, right? Like it's in Spanish. So where does it come from? And Tamachtiani says, well, short answer is we don't know. And he has consulted with the elders to find out what the word in Nahuatl is. And what they say is cabañuelas is basically the dark cloud, right? Because it's that dark cloud that you're looking for that is going to give you the answers. It is definitely a word in Spanish because in the Nahuatl language, we do not have the letter B as in Bobby, right? So it is definitely Spanish. Y tenemos un comentario en el chat, Tamachtiani. Sí. Ay.
Puede que ya Vamos a ver hayan qué usado dice. el... Ajá, Ok, ajá. ajá. Um, Puede que hayan puede, usado el mismo método muchísimos años atrás y solo adaptaron al calendario europeo cuando ellos llegaron considerando que tenían un calendario. Sí, de hecho el calendario que se adoptó es nuestro calendario, ¿verdad? Teníamos 360 días más 5 días de descanso. El calendario que estamos usando actualmente es nuestro, es de origen indígena, porque al otro lado no se contaba el tiempo así. Aquí habían dos tipos de calendario, el solar que tenía 360 días más 5 días de descanso y el lunar que tenía 200 y algo de días. Ese no me sé el dato exacto, no sé si son 262, 252 por ahí. Entonces, que es bueno, era lunar y solar, ¿verdad? Entonces, sí, el calendario que estamos usando ahorita es gracias a los pueblos indígenas que tenían el mejor sistema de conteo del tiempo que al otro lado del mundo. So to add, the commentary was that, indigenous people adapted what they already knew to the calendar that we have today. And Tamachtiani adds an interesting fact. Keep in mind that the calendar we're using today is actually based on indigenous communities, right? The solar calendar that we're using was 360 days plus 5 days of rest. And the other calendar was the lunar calendar, which is 262 days approximately. We don't remember the details exactly, but just remember the calendar we use today in modern times is based on this side of the world in the Americas. Mhm. Bueno, y pues mi invitación es a no dudar, porque si les ha servido a tantos abuelos, ¿verdad? Además, no sé si ustedes 260 dice que tenían, ajá, sí, 260 ya confirmaron ahí el dato, el lunar y el solar, y esos son datos que usted puede confirmar en internet, buscar libros sobre el calendario solar o el calendario lunar, y usted va a ver que aquí ha estado el conteo del tiempo exacto. Entonces, también otra cosa que quería decirles, tal vez para pasarnos a las otras formas, ¿habrá alguien acá de los compañeros que nos ayudaron a hacer los videos de las cabañuelas para que ellos tal vez den sus testimonios? Y porque había mucha gente que se sorprendía y decía, pero ayer estuvo de una forma y hoy está de otra, y miren ahora la gran nube que tenemos de tormenta o cosas así. ¿Habrá alguien que quiera compartir tal vez su experiencia de cómo fue estar vigilando los primeros 12 días del año? ¿Alguien? Ajá. ¿Sí? Sí, yo compartí y colaboré con eso este año y sí me sorprendió al inicio. Yo también tenía un poco mis reservas con el método de predicción, ¿verdad? Porque era Mm, todo bien, me parecía bien empírico, pero fue bien interesante. Lo que más me gustó fue el volver a prestar atención a la naturaleza, ¿verdad? Que es algo que en ujú. el día a día olvidamos, y fue bien eso que usted comentaba, fue lo interesante de ver cómo de un día para otro el clima fue bien variable a principios de enero, y Sí. cómo las nubes iban cambiando como en los diferentes tiempos del día, y fue interesante como tratar de darle un significado en base a este método ancestral. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora a hablar sobre otras formas de predicción del clima. Vamos a ver, y aquí está lo de las lunas que hablaba hace un momento María Daisy. Y pues vamos a aprender a leer las lunas. La luna, para hacer esta interpretación, tiene que tener 8 días de haber regresado, ¿sí? Recuérdense que la luna tiene un ciclo de 28 días. Luego la luna desaparece por bueno, desaparece y al tercer día regresa, ¿sí? Es decir que desde que regresa, desde que vemos la orillita de la luna que parece una uñita, vea, los abuelos dicen la orillita de la tortilla, usted tiene que esperar 8 días, ¿sí? 8 días de creciente. Cuando ya está a 8 días de creciente, usted puede interpretar ese mes
o predecir el clima de ese mes viendo a la luna. Lo normal es que la luna esté como en la primera imagen, ¿sí? Usted ve, eso es lo normal, que una luna normal, una luna creciente debería de tener esa forma. Luego tenemos que, por ejemplo, si usted ve que de repente la luna comienza a tener o a crecer, pero está volteada para el norte, eso va a indicar en verano, bueno, va a tener interpretaciones. Si es en verano cuando la luna crece de esa manera, va a indicar que va a venir mucho viento. Pero si esta luna va creciendo así en invierno, indica que va a haber mucha lluvia en esos 28 días que va a tener esta luna, ¿sí? En esta luna, en esta nueva luna, porque cada mes prácticamente tenemos una luna nueva, ¿verdad? Y tenemos que si la luna en verano está volteada hacia el sur, ¿sí? Pues esto es imposible de ver. Dicen los abuelos, eso no se ve, no se puede, es imposible, ¿sí? Y si la luna está volteada al sur en invierno, esto va a indicar que es lluvia, ¿sí? Ahora, la última luna, si la luna está inclinada, por así decirlo, al noroeste, ¿sí? Es casi, o sea, yéndose como al norte, ¿verdad? Pero no está tan allá, al noroeste. Eh, si es en verano, va a indicar que es mucho viento. Si es en invierno, esto no puede pasar. No se puede ver una luna así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen los abuelos con respecto a la luna. Y la luna, pues, nos transmite prácticamente el clima de todo ese mes. Tamanchani, con la última luna que está ¿Sí? inclinada, o sea, quiere decir que va a haber bastante viento. Sí, que va a haber mucho viento en verano. Ajá, en invierno no se puede ver. Ajá. Okay. So here we're going to talk about how you use the moon to predict the monthly weather. So Tamachtiani says the moon has a cycle of 28 days. It disappears and 3 days later, 3 nights later, it reappears. So from the moment that it appears, and actually the elders, they say it's the edge of the tortilla, right? Like that's how thin the moon is. So the moment that it comes back after the 3rd day, that's when you begin to count 8 days, right? You observe the moon for 8 days. So here are some examples. On the top left-hand side corner, if the moon looks like that, like right side up, it's normal, right? The temperature, everything's going to be normal. If you see the upside down smile, right? The top right-hand corner, if you see that in the summer, it means there's going to be wind. If you see it in the winter, it means there's going to be a lot of rain. Bottom left-hand side corner, if you see the smile, it's impossible to see that in the summer, actually. Like it's very rare, almost impossible. But if you see that moon during the winter months, it means that there's going to be a lot of rain. And lastly, the bottom right-hand corner, if you see that moon during the summer, a little bit slanted towards the north, there's a compass in the center of the image, right? So if it's a little bit slanted towards the north, in the summer, it means that there's going to be wind. In the winter, you really don't see that type of moon. Mm-hmm. Bien, ¿habrá alguna pregunta con esto? Any questions? No, bueno, vamos a avanzar. Tenemos también otra forma de interpretar el clima y esto es leyendo también la dirección hacia donde van las nubes, ¿sí? Vamos a leer o vamos a estar pendiente de cuando las nubes del poniente al saliente, ¿sí? Prácticamente lo normal. Bueno, leamos. Dice, si las nubes de tormenta se mueven a gran velocidad del oeste al este, este anuncia un periodo de lluvias. Como esto es inusual, anuncia que a los 8 días, dicen los abuelos, viene un temporal si las nubes pasan alto
O viene un huracán con gran destrucción si las nubes pasan bajo. Usted dirá, bueno, usted probablemente esto no lo crea mucho, pero realmente, o sea, lo normal es que el viento vaya en una dirección contraria. Todos los días usted va a ver que lo normal es que que prácticamente el viento vaya del poniente al saliente, ¿sí? Que vayan del poniente al saliente, es decir, en otras formas, del este al oeste, ¿sí? Y ahora, cuando usted ve que las nubes o que el viento, bueno, el viento y las nubes, porque el viento es quien mueve las nubes, hace que las nubes vayan en una dirección opuesta. Esto es lo que les atrae la atención a los abuelos, porque recordemos que nuestros pueblos han sido grandes observadores del cielo, ¿sí? Imagínese usted, ¿verdad? Que toda la vida ha visto que las nubes van en una sola dirección y de repente ve que van para la otra. Entonces ellos dicen esto es algo que me está diciendo el cielo y ellos lo interpretan y ellos están muy pendientes, ¿verdad? Ellos dicen, ah, viene la otra semana, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que cuando veamos las nubes de esta manera, si vemos que las nubes pasan en alto, eso significa que viene un temporal, ¿sí? Es decir, que va a venir una época de lluvia, pero normal, ¿verdad? Ahora, si esas nubes bajan, es que viene un huracán y va a tener una gran destrucción. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿verdad? Pero antes no habían noticias. Hoy nosotros tenemos televisión, había radio también en tiempos más recientes. Entonces usted escucha las noticias, ¿verdad? Ah, que viene un huracán, que viene una tormenta. Entonces usted se prepara, usted busca sus alimentos, busca cómo resguardarse y para tener todo lo que va a necesitar en la casa, ¿verdad? Pero antes, ¿qué es lo que existía? Existía la interpretación de la naturaleza. Entonces, no le agarraba tampoco estos fenómenos así por sorpresa, ¿verdad? Si usted estuvo pendiente de las nubes o si usted no estuvo pendiente, pero tal vez las mismas personas de la comunidad sí, se pasaban la voz. Entonces, esta es otra forma muy interesante de ver si vienen o no lluvias, ¿verdad? Tamachtiani, una consulta. Sí. Lo normal Es es del que la nube. este al oeste. Ah, okay, okay. Sí, sí, Gracias. sí. So, Sí. so here's another method to predict the weather. So, and that is when the clouds move from west to east. So Tamachtiani says the normal direction of clouds moving in El Salvador, normal, is from east to west. But when it changes to something abnormal, like west and east, the elders, they pay attention because it's the wind, the clouds are telling you what's about to happen. So if the clouds are moving at rapid speed from west to east, it is announcing the rainy season. And this is it's very unusual. So in 8 days, number one, we're going to have a lot of rain if the clouds pass high. Number two, there's a hurricane on its way, and it's going to cause a lot of destruction if the clouds pass low. So Tamachiani says that keep in mind that back in the day, we didn't have news, right? We didn't have TV to stay informed about weather changes, right? So our communities have always used the clouds, the moon, the sky to help predict the weather so that they can seek shelter, prepare to better protect themselves from this type of weather condition. Mhm. Bueno, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? No. Bueno, seguimos avanzando. Esta es otra forma también, esto se ocupa mucho para el invierno, ¿sí? Cuando vemos el candilazo o el arrebol, como se le suele llamar, que son estos atardeceres o amaneceres rojizos. Esto indica que viene lluvia. Esto generalmente se mira mucho en El Salvador a finales de año, ¿sí? Y esto es porque los abuelos dicen, ah, es que todavía hay
agua, ¿sí? Usted probablemente diga, bueno, ahorita ya es noviembre o ya estamos en diciembre, ya no debería de llover, ¿verdad? Ya se fue el invierno. Entonces, y resulta que ve un atardecer o un amanecer de esta manera, usted rápidamente va a decir, ah, falta que llueva, ¿verdad? Va a seguir lloviendo. Okay. So here's the next one. So it's about the red glow or the red sunset that you see in the afternoons. So the elders say when you see these colors, the red glow or the red sunset, it means there's still water in the sky. So even though winter may be on its last legs, if you see these colors in the sky, that means there's still some rain left. Mhm. Bien, ¿alguna pregunta? Any questions? Hoy han venido bien callados, Tamachtiani, pregunten, ¿sí? Tamachtiani, Sí, me diga. dice que tal vez eso no tiene mucho que ver con lo que pasa por esos lados. Yo sé que eso solo aplica a las cabañuelas para los que están en El Salvador, pero un amigo muy cercano que me dijo eso, mira, cuando veas el sol así, como que, ¿cómo es que le dicen? El candilazo. Ajá, Pero no me lo dijo de esa manera, ¿verdad? Me sí, dice, es porque va a venir lluvias, pero ajá, también lo he visto en el invierno, cuando va a nevar o cuando se va a poner bien fuerte el frío. ajá, Es como, yo sí. digo, no, va a ser frío, y me dice mi mamá, mire, va a haber sol. No, creo que va a estar feo el clima, entonces ya como que sé que no se aplica a las cabañuelas acá también, ¿verdad? Pero, No, no, es que creo que me ha entendido mal. O sea, las cabañuelas son territoriales porque, digamos, por ejemplo, los videos que ajá, nosotros hicimos, ¿verdad? Esas ujú, interpretaciones que nosotros hicimos aplican solo para El Salvador. Pero usted, ajá, por ejemplo, si vive en Estados Unidos, pudo haber salido los 12 días del año y ver el cielo. ¿Por qué? Porque acá por ejemplo, el invierno comienza en fecha diferente, el verano empieza en tiempo diferente y otras estaciones, ¿verdad? Entonces, lo que usted ujú. tuvo que haber hecho es salir a ver los primeros 12 días y tomar sus propios apuntes, ¿verdad? Y decir, acá sí llovió, acá nevó, acá hizo frío, acá hizo calor. Entonces, lo que es único, por así decirlo, o sea, el cielo da el Ujú. mensaje para la tierra o el territorio de donde usted lo está tomando. Entonces, como estamos tan lejos, usted tiene que interpretar su cielo, su nube, sus tiempos o sus cabañuelas, pero de que sí las puede tomar en cualquier parte del mundo. Bueno, pues este año Sí, que sí. viene no me las voy a perder, sí voy a tomar nota porque sí, bueno, justamente no hace mucho, unos días, el viernes de hecho nos enfrentamos a una intemperie de frío, el Vortex, y se puso bien feo y todavía está bien frío, pero Mm, sí se ve que viene bien bonito el sol, pero no, es como mm, no, viene más frío. sí, Payush gracias, Tamastiani. gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Tamastiani, Diga. Tamastiani, algunas personas también han asociado este candilazo con sismos o solamente es con tormenta. Fíjese que solo con agua, porque los abuelos dicen que cuando el cielo está rojo es porque todavía las nubes tienen agua, agua que tienen que dejar caer. Ajá, es solo para lluvia. Eso es lo que yo he escuchado. Ujú, sí, Adiós. bueno. The question was, like the weather forecasting that we're talking about, like, is this regional or can it be applied anywhere in the world? So Tamachiani says the 12 videos that the students were published in social media, that was focusing in El Salvador. And what we're learning right now is focusing on our region of El Salvador. However, Tamachiani suggests that you can also follow your own forecast, right? Like wherever you are in the world, pay attention to the sky and watch for patterns and see what the sky is telling you. Mhm. Bien, bueno, seguimos. Tenemos aquí otra
otra forma que sería los temblores y el frío y el viento, ¿verdad? Cuando el cielo está quebrado, dicen los abuelos, las personas, y esto creo que es algo de lo que sí todo mundo sabe o habla. Y dicen, cuando el cielo está quebrado va a temblar, ¿verdad? Pero cuando el cielo está quebrado realmente pueden pasar dos cosas. Si la nube está quebrada pero está cerquita, eso es temblor. ¿Sí? Pero si la nube está quebrada, pero están separadas, tienen distancia, indica que va a ser viento y frío. Okay, so if you look at el del temblor es de la foto a la izquierda, Tamachtiani, o La de derecha. arriba, La de ajá, arriba. sí. Okay, so Tamachtiani says, if you look at these two pictures on the slide, the one on the top left-hand side corner on the top, if you see those types of clouds, which is like kind of like a broken sky, then it means earthquakes are on the way. If you see the one on the bottom right-hand corner, if you see that, it means there's wind and it's going to be cold. Sí. Había una mano levantada, adelante, diga. Gracias, Tamastiani. Ayer, ahí por el mediodía, mi ventana de la cocina da al cielo, vivo en un edificio, y Ujú. le digo a mi hijo, mira cómo están las nubes. Yo no había oído que yo pensaba que iba a estar hasta el miércoles que iba a comenzar el viento, ¿verdad? Es lo que había Ajá, oído, pero las nubes estaban tal cual aparecen en la segunda foto. No sí. sé, no sé si lo vio usted, pero sí, no me recuerdo qué horas eran, creo que eran mediodía. Yo dije, bueno, quizás va a ser viento, pero Sí, hoy amaneció con viento y amaneció con bien rojizo también. O sea, yo me levanto súper temprano y vi sí. el cielo como 10 para el amanecer como 10 o 5 para las 6 y está un poco rojizo. Y a Sí. mí me encanta ver el cielo, cómo Sí, aprende uno. Y hoy voy a aprender sí, más es todavía. bien interesante, ¿verdad? Era nuestro noticiero del clima antes, cuando no teníamos televisión y radio. El cielo, ¿verdad? Exactamente, Sí, y exactamente. le avisó a usted con 3 días de anticipación, dice, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, 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 pues ahí está. exacto. Ahí está. Gracias. Tamashtiani, Sí, diga. también esas imágenes, también nosotros le llamamos el cielo está petateado, Ajá, sí, sí, ¿verdad? también así le dicen, porque parece petate. Ajá, Ujú. sí. Y María Daisy tiene su mano levantada. Yo tengo una pregunta. Yo sabía que esas nubes al verlas así, sabía que había viento o frío, pero no me había percatado de las otras de los temblores, ¿verdad? Sí. Pero se ha visto otro tipo de nubes que está más separada y que tienen formas, pero están juntas todas, así como está la de arriba, porque me imagino que a donde dice temblores es la que se ve como que es De algodoncito, arriba. ¿verdad? ¿Sí? Es la de Y la arriba, que ajá, la de temblores es la de arriba y la de abajo es la que está más separada. Ajá. está como así, como petateadito. Pero fíjese que yo he visto otros cielos donde las nubes están casi como la de arriba, pero un poquito más separadas, pero así como algodoncito, pero tienen una forma de dibujos de animalitos y de todo tipo. Y yo siempre he sido curiosa y me he quedado viendo, es más, a veces les he tomado fotos y esa no sé qué significa entonces. Bueno, fíjese que yo creo que las otras nubes con figuras creo que no hablan mucho. Digamos que en sí las nubes que nos van a transmitir un mensaje son estas. Ahora, sí he visto también que a veces el cielo se pone como muy, muy cargado de nubes. O sea, que está prácticamente blanco y a veces se rajan, ¿verdad? Entonces quizás sea eso, pero por la separación vamos a saber siempre si va a ser temblor o va a ser frío. Cuando las nubes no están muy separadas, eso va a indicar que es temblor, porque es como que las nubes sintieron la energía liberándose de la tierra y se rompen en el cielo. Pero
las otras, las que están más separadas, es como que la misma nube nos está diciendo el mensaje que hay que interpretar. Estamos separadas porque viene un nortazo, vea, va a venir mucho viento y estamos así porque el viento nos está tratando de disipar. Entonces la misma nube nos está hablando, la misma nube nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Entonces es más que todo por la separación que usted le vea. Sí. So one of the questions that our classmate asked was, what about clouds in the shape of animals? And Tamachani says that doesn't give us much information. What we're looking for are clouds, cracks in the sky, right? Because he said sometimes you'll see white clouds, like a blanket of white clouds, and then suddenly when the sky splits open or it cracks, that's where the message is. So the more separation there is because the wind is trying to dissipate those clouds. So that's where you will find the information of what the sky is trying to tell you. It's the clouds that have the information, right? Bueno, seguimos. Bueno, esto de las nubes del temblor, creo que sí todos lo habían escuchado o también es nuevo para alguien, lo de las nubes de temblor. Yo empecé a poner atención porque vi los videos en el Facebook y me confundía un poco, pero igual salí a ver, pero fue Ajá, el primer encuentro que tuve con esta sabiduría. con las nubes. Gracias. Sí, bueno, pero ¿alguna vez habían escuchado esto que la gente dice, mira, el cielo está quebrado, va a temblar, dice la gente? Y eso es como muy popular escucharlo en El Salvador porque tiembla cada rato, ¿vea? No sé si lo habían escuchado o no. No, yo no. No. Pues yo sí lo había escuchado. Ajá, A mí me decían de que cuando estaba así quebrado las nubes unidas porque me decían que iba a temblar. ajá. Sí, sí, Ajá, sí, sí, entonces yo ya lo había escuchado eso. Y sí, a muy veces que bien. salía, miraba que el cielo estaba así y le iba a preguntar a veces a mi papá. Sí, tiembla. Y Damastiani, diga, eso siempre pasa, que cuando está quebradito el cielo, normalmente tiembla. sí. ¿El mismo día o días después? Sí, 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 es cierto. Sí, a veces, sí, o sea, no se sabe exactamente con qué tiempo, pero sí, ¿verdad? A veces ha estado por ejemplo, yo he visto una noche antes las nubes así, al siguiente día, en la tarde o noche o en la mañana, tiembla. Entonces, sí, a veces pasan varios días también. Uno dice, ayer estuvo rajado, pero no tembló, dice usted, se confía y a los 2 días tiembla, 2, 3 días tiembla. Entonces, sí, lo anuncia, pero realmente no sabemos cuándo es que va a pasar, ¿verdad? Pero, So to pero va a pasar en el Ujú. mismo mes Sí, o va en a la misma pasar semana. en esos mismos días, ¿En la en esos semana o mismos en el mes? días. Sí, en esos mismos días, pero probablemente sí, en una semana, pongámosle a más tardar, generalmente es al día siguiente o el mismo día, como decía el compañero, vea, si amanece así, puede ser que en el mismo transcurso del día. Yo he visto nubes quebradas y ha llegado a temblar hasta los 3 días después. Entonces, a mí sí me gusta ver mucho el cielo, entonces yo digo, mira, estuvo así, vea. Y sí, sí ha pasado, a veces no el siguiente día, no el segundo, probablemente el tercero. Entonces podemos decir que sí, en la misma semana. so Sí, so Tama- Tamachani. ¿Sí? Solo Diga, quería diga. preguntar que si sabe qué tipo de energía es esa que produce la Tierra, no sé, cuando las placas se mueven, porque si habrá una explicación de por qué. No, no, ¿Cuál? fíjese que no sé, pero sí es, o sea, es una energía que se libera. Yo entiendo que eso es incluso algo es como científico, ¿verdad? Pero realmente no sé cómo se llamará la energía que se libera, sí. So to sum it up, Tamajani had asked if anyone was familiar with this, and a lot of them said that yes, they've heard a lot about this, and it's quite frequently to hear this in El Salvador because we do get earthquakes on a regular basis. Tamajani says when you see this type of sky, the earthquake it either happens the next day or within 3 days, but definitely within the week. Dice en internet que se llama energía sísmica, se llama. Diga, Lorena. Ah, gracias. Sí.
Sebastián, esto Sí, sobre las nubes sí ya lo había detectado y bueno, y los abuelos que me lo comentaban, ¿verdad? Desde ajá, pequeños siempre veían el cielo y me decían, va a temblar o va a ajá, llover. Ah, porque sí, nosotros acá se ponía una nube a la montaña y ya decía el abuelo, ya va a llover de eso. Y sobre lo otro que le quería preguntar es que si también lo asociaban de que dentro de los primeros días, de los 12 días de enero, había algún sismo en una determinada fecha, justo se iba a repetir el sismo en en el mes. ese año. Sí, Ajá, sí, fíjese ajá. que este año no hubo temblor, o al menos no hubo temblor sensible en las Cabañuelas. El año pasado se registraron dos temblores en las Cabañuelas. El año pasado yo lo llevé por escrito. Y de hecho en los talleres del año pasado yo tenía incluso anotado los temblores. Entonces, el primer temblor se hizo el 5 de enero y el segundo temblor se hizo el 9 de enero. Entonces, indicaba un temblor para el mes de mayo y un temblor para el mes de septiembre. Pero realmente yo no me di cuenta o no estuve pendiente si tembló o no. Sí hubieron varios temblores el año pasado, ¿verdad? Pero realmente no pude comprobar, o sea, anotamos lo de las cabañuelas, pero realmente no estuve pendiente si en mayo y en septiembre tembló, o sea, porque no temblaban, pero no eran temblores como muy significativos, como para revisar o para decir, ¿verdad? Pero sí, sí, también los temblores se pueden predecir con las cabañuelas. También quiero decirles que en mayo también no nos sorprendemos de que tiemble. Mayo, usted siempre espere una sacudida. ¿Por qué? Porque es el cambio de estación. De hecho, los abuelos también dicen que, bueno, Ejegat es el señor del Tamaziani viento, también ¿sí? en octubre, Por el cambio. noviembre siempre. Ajá. Por el cambio de estación también, vea, deja de ser invierno y se vuelve verano. Fíjense que las abuelas también tienen otra historia donde dicen que Taksin Ejega ha estado atrapado, ¿verdad? El señor viento, el señor norte. Les digo señor para no decirle Dios, porque la palabra Dios no pertenece a la cultura, ¿verdad? Entonces los abuelos dicen que estaba atrapado bajo tierra. Entonces sí, en estos cambios son liberados. Un señor un señor se turna, ¿verdad? El señor del agua y el señor del viento. El señor del viento es libre en verano y el señor de la lluvia es libre en invierno. Entonces, para las abuelas, esa es la explicación que dan, ¿verdad? Que está atrapado Taksin Ejegat y sale de la tierra, dicen. Sí, ahí es donde se mueve la tierra. Y Gigi, Sí, yo tengo dos preguntas, pero no sé si me espero a que traduzcan lo que usted acaba de decir. Sí. Valerie, ¿qué So prefiere? Ajá. sí, Diga, diga. ahorita mismo. So just a quick recap. So Tamacheni says that you can also predict the earthquakes when you're observing the first 12 days in January. The month of May, there's usually earthquakes as well as the month of October because that's when the seasons change in El Salvador, right? So the change in temperature can trigger an earthquake. The elders in the community, they also have a story about Lord Ehegan because he's trapped underground during the winter months, right? So when summer is about to come, that earthquake is caused by Ehega tearing through the ground, freeing himself, right? Because it's his turn to rule, right? Whereas during the winter months, it's the Lord of rain and water who is free, right? So that's the folkloric explanation for those two particular earthquakes. Diga la pregunta. Gracias. De hecho, tengo tres. Sí. Una es que si que si los abuelos saben decir como qué tan fuerte va a temblar, o solo es si va a temblar o no va a temblar. No, solo se puede saber si va a temblar o no. Ajá. No, Ok. no, no, no su fuerza. Ajá. La otra es que si puede pasar que, por ejemplo, en el día
hay como, nube de que va a temblar y en la noche hay como, el cielo está rojo, va a llover y que se puedan predecir como más de un evento a lo largo del día por la forma diferente de las nubes y del cielo a lo largo del día, o si se toma como solo el primero o algo así. No, se pueden tomar todas estas. En el día pueden haber varias cosas. Y nos hacen falta más todavía. Puede Ya. usted tomar, digamos, en la mañana una, en la tarde otra, en la noche otra, se puede. Ok. Y ya por Sí. último es que no sé si, yo no escuché, mencionaron el nombre del Señor del Viento y Ujú. hablaron de que el cambio de temporada es el Señor de la Lluvia en lugar, o sea, Sí. como que se turnan. Pero ¿cuál es el nombre de esa Eh, segunda entidad? es Taluk. Taluk. Mm, Taluk es el señor de la lluvia y Ejegat es el señor de las... Aquí el está. viento. Taluk el de las aguas y Ejegat es el de los vientos. Ya, Sí. gracias. Les voy a compartir una historia muy bonita que tenemos sobre eso. Ahorita también están los vientos. En enero siempre hay vientos porque ahorita Taluk anda con todo, espantando las últimas lluvias que pudieron haber quedado, porque ahorita es temporada de Taksin Ejegat. ¿Sí? Ejegat. Por eso es que está el norte, porque él está sacando a esos señores, bueno, al señor y a los ayudantes del señor de las aguas, porque a veces cuesta que se vayan. So, to recap, quick question. Can the elders predict the strength of the earthquake? The answer is no. They can only predict that an earthquake is going to happen. And number two, to always pay attention to the sky, right? Because many clouds, morning, afternoon, and evening can give you different information. Bien, seguimos con otro método de predicción del clima y es el nido de las chiltotas. Para quienes no conocen la chiltota, ahí está el pájaro. Esto es bien interesante porque resulta que si la chiltota hace su nido, que esa es la forma que tiene el nido de la chiltota, en lo alto, ¿sí? O en lo bajo, eso nos va a decir mucho. Si la chiltota hace su nido bajito, significa que ese invierno va a ser muy copioso, va a haber mucha lluvia, ¿sí? Y generalmente, pues estos pájaros hacen su nido antes de la llegada del invierno, es decir, muy temprano en el año, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usted, este inicio de año, usted ya va a saber, o sea, ve los nidos de la chiltota y dicen, está bajito, va a haber mucha lluvia. Está alto cuando los chiltotas hacen su nido más alto, en lo más alto del árbol, significa que va a ser un invierno seco, que casi no va a llover, ¿sí? Lo hacen bajito porque como va a haber mucha lluvia, si se cae su nido para que sus crías o sus huevos o ellos mismos, pues no se lastimen, ¿verdad? Y se hacen alto cuando tienen la confianza de que no va a llover mucho. So here's another way to predict the type of winter that we're going to have, and that's by observing the nest of these types of birds. At the moment, I forget the scientific name in English, but it's this bird that you see in the photo. So the elders in the community, they say they observe where they build the nest. If the nest is low, closer to the ground, it means that we're going to have lots of rain. It's going to be a heavy winter. If the nest is high up in the trees, it means it's going to be a dry winter or like very little rain. So basically, the birds, they choose the location of these nests for safety reasons because um, if 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 the nest is high up and they get a lot of rain, then that nest is going to be knocked off by the heavy rains and it can hurt their chicks, their babies, right? So they always observe where the nests are placed. Y la chiltota tiene su nombre en náhuatl, vea, como dato curioso. ¿Alguien sabía esto de las chiltotas? Chil, chil es de rojo Ujú. y tutut de pájaro, ¿verdad? Chil tutut, como el pájaro colorado. Ya. Bien, sí, vamos ahora con otro.
Fíjense que esto es bien triste, cada vez van pasando menos azacuanes. Yo no sé qué está pasando, pero yo me recuerdo que esto cuando yo era pequeño todavía veía un montón de azacuanes y ahora cada vez pasan menos, cada vez se ven menos, a saber por qué. Fíjense que la palabra azacuanes viene del náhuatl, también viene de agua, sacua, cerrar, y ni, en náhuatl se llaman atzacuani, atzacuani. A, agua, sacua, cerrar, y ni porque se dedica a eso. Son cerradores del agua. Y son varias especies de aves que se unen y estos pasan para abrir y para cerrar el invierno. Sí, y también tienen un mensaje cuando los veamos. Si vuelan bajo, va a ser un invierno copioso. Dicen los abuelos, a veces pasan bajito, hasta se quedan a dormir en los palos. Eso significa que va a llover mucho. Ahora, si vuelan alto, sí, eso va a ser un invierno normal, o sea, ni muy lluvioso ni muy seco. Es un invierno regular. Entonces, este es otro y recuérdense que pasan al inicio del invierno y al final del invierno, es decir, que los vemos allá por octubre, noviembre, ¿sí? Y los vemos antes de mayo, ¿sí? Antes de mayo, o los primeros días de mayo, cuando están regresando. Fíjense que pasan en direcciones opuestas también, ¿verdad? Pasan para un lado cuando se va el invierno, creo que van para bueno, no sé para dónde van, pero yo veo que van como para el, sería quizás para el norte, quizás que van, pero cuando va a empezar el invierno, están regresando al sur. Sí, vamos. So, so, so now Tamashani is talking about the Orioles, Orioles. That might be the name in English. We need the scientific name, but in Spanish is azacuanes, or in Nahuatl atzacuani, right? So it means water and close, right? So Tamachiani says these birds, and it's actually a little bit sad because Tamachiani says that with the changes of the seasons, we are seeing less and less of these types of birds, right? Like less in numbers. He says they fly, I think it's north in October when winter is ending, and when winter is about to begin, they fly north, right? So winter begins in May. So they fly in opposing directions depending whether it's the ending or beginning of the rainy season. So if they fly low, it means we're going to get a lot of rain, right? So at the month of May, the beginning of winter, if they fly low, it means lots of rain. If they fly high, it means winter is going to be regular. It's not too dry and not too wet. Bien, entonces le estaba dando malas direcciones. En abril o mayo pasan para el norte y en octubre o noviembre pasan para el sur. Okay, so a correction about the directions. Tamachiani says in May, when the birds fly north, right? They fly north. In October, they fly south. Muy bien. Esto sí lo habían visto, ¿sabían ustedes su significado? Sí, eso, solo que lo que no sabía era de que cuando pasaban y se quedaban a dormir en los árboles, eso sí no lo sabía, solo sabía de que Sí, cuando el invierno iba a ser bien fuerte, o sea que venía rápido, ellos pasaban sí, rápido y no se detenían. Y también sí. tiene Héctor, pero esto yo creo que no está documentado, pero quisiera que tal vez que los taxi los dijeran de que yo y mis abuelos veían lo siguiente, los perros cuando fíjese que tomaban, la gente decía que estaban tomando sol, se ponen patas arriba, dan vuelta para un lado, para otro, y no, la gente decía, hoy viene el invierno fuerte, hoy, ¿y por qué decía? Porque los chuchos están así, cabal salía que el invierno venía fuerte, pero eso no está documentado, pero que se ponen Sí, así bien cabal, sí. como viendo para arriba.
Sí, Eso no eso lo es. sabía. Ahorita vamos a ver más adelante de las vacas. El ganado sí tiene una posición en específica. Quizás sea lo mismo que los perros, pero yo a los perros no le había oído. Pero vamos a preguntar. Sí, sí, Marciano, gracias. ¿Sí? eh, a mí mi papá me decía de que cuando las chistotas cantaban es porque iba a llover. Ay, a ver, se le cortó, compañero. Ok, entonces lo voy a repetir. Este, a mí mi papá me decía que cuando las chistotas cantaban es porque agua, entonces iban a llover. Cuando Ahí se me- cantaban, pero en algún momento o en el mismo día. en la madrugada. En la madrugada, en la madrugada, si es que no lo oía muy bien. Tampoco lo había escuchado, pero sí hay varios cantos de aves que ahorita también nos vamos a pasar a esto, a los cantos de las aves. De la chiltota no sabía, pero tenemos a un pájaro que habla náhuatl, nosotros en El Salvador. A este pájaro le conocemos con diversos nombres. Se le conoce como el halcón reidor, se le conoce como el guaco. Algunas otras palabras le dicen wax también. Este pájaro en náhuatl se llama huaxin. Tiene un reverencial, es decir, que era un animal muy respetado, ¿sí? Y este pájaro habla náhuatl. Cuando va a llover, ¿sí? El pájaro va a cantar at, 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 significa agua, ¿sí? Y cuando es tiempo de sequía, que no va a llover, pues ellos cantan Waktugat, Waktugat, Waktugat. Vamos a escuchar el canto para demostrarles que el pájaro les va ganando. ¿Vea? El pájaro habla náhuatl. Ahí está diciendo at y acaba de decir Waktugat. Y se está riendo de nosotros. Sí, sí. Bien, ahí está. Y es el mismo pájaro con cantos diferentes y dependiendo de su canto se sabe si va a ser lluvia o si va a ser una temporada seca. Entonces, Tal vez traduce. Ajá, eh, dice. Diga. ¿qué es Waktuak? No alcancé. Waktugak significa, Waktug es, se ha secado el agua, se ha secado el agua, dice en español. Gracias. So this bird here, I do not know its scientific name. My apologies, but it's the bird that you see Ah, here in the aquí picture. aparece el nombre científico, ahí está. Ve. Okay, so in the picture you see its scientific name, Erpetotheris, something something. Okay, so Tamachtiani says this bird actually speaks Nahuatl. So he's a better student than us, right? He's beating us. He's way ahead of us because he actually speaks Nahuatl. So when the bird says at, it means it's going to rain. When the bird says waktu at, it means the water has dried. And Tamachtiani played the slides, so you could hear the sounds. Gigi, diga. Gracias. ¿Podría escribir, por favor, el nombre del pájaro en náhuatl? Sí. Gracias. Oh, se me olvidó decir eso. Also, this bird, so Tamachan is going to write the name, Huaczin. If you notice, it has the T-Z-I-N. This bird is revered, right? Because we know that T-Z-I-N, that ending, it's when something is revered. Sí. Tamachiani se Sí. podría usar como nombre de persona. Huaczin, suena bonito, ¿no? Sí, bueno, aunque lleva la palabra seco, no está tan bonito. Ya analizando la estructura, ¿verdad? Es como alguien reverenciado, pero seco de sequía, de que no tiene agua. Ajá, tiene la raíz de seco. Pero está Sí, bonita. está Está bonito, guapo sí. el ave. Sí, sí. Tamachtiani, perdón. Diga.
Solo por lo que acaba de decir Valeria, a mí me surge una pregunta, le explico por qué. Cuando uno está Sí, aprendiendo lesa, sí. la lengua de señas de aquí del país, a uno aprende uno adquiere un nombre en lesa para no tener que como Ujú, deletrear tu nombre todo el tiempo, entonces sí tiene como una ujú. razón práctica, pero una de las primeras cosas que uno como adquiere es eso, tu nombre en lesa. ¿En algún momento pasa algo así con el náhuatl? No, fíjese que realmente ningún abuelo ya tiene nombres en náhuatl ni apellidos, entonces lastimosamente eso sí se ha perdido, pero por ejemplo, si hemos tenido estudiantes que han tenido hijos en en este tiempo y les han puesto nombres en náhuatl, Ajá. pero ya es decisión de ellos que, digamos, ya los registraron de esa manera, ¿verdad? Mm, Sí, sí. sí, sí. Bueno, vamos a avanzar. Vaya, vamos con la vaca. Tenemos, Con agua. sí, vamos ahora, tenemos para el ganado, A la vaca, voy. ellos tenemos Cuando la vaca otro mía. tipo de significado Pero voy de parte. y tenemos si la vaca o el ganado durante el día ve al sur, esto va a indicar que va a llover. Si durante el día el ganado ve al norte y se echa, significa que viene una creciente del río. Hablando de esto con los abuelos, dicen, o sea, no es normal, no es normal, o sea, lo normal es que las vacas pasen dispersas. ¿Sí? Hay unas viendo para un lado, otras viendo para otro, ¿sí? Cada una en su mundo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el día que va a llover, esto solo es el mismo día, dicen ellos, ¿verdad? El mismo día, todas buscan el sur. Entonces, los abuelos rápido saben y dicen, ah, hoy va a llover. Sí, aunque sea muy temprano, ya se sabe que en ese día va a llover. Y por ejemplo, en Santo Domingo hay muchos ríos, ¿verdad? De hecho, en la entrada de Santo Domingo hay un río, en la salida de Santo Domingo hay un río. Entonces, hay muchos ríos en Santo Domingo. Entonces, esto también es algo que los abuelos ven, las crecientes del río, porque les interesa y porque pues quieren protegerse, ¿verdad? Entonces, pues ellos observan el ganado y ven que están viendo para el norte. ¿Sí? Y se echan. Es muy raro, vea, una vaca que se eche, dos vacas que se echen están bien, pero cuando varias lo hacen, eso ya les da la alerta de que va a crecer el río. Ya no se van a bañar, no van a lavar. Ellos están pendientes de eso porque el río puede crecer aunque en ese lugar no llueva. Puede llover en otro pueblo. Y como el río nace en otro pueblo, ¿sí? El agua va a llegar y la creciente va a llegar del río. Entonces, esto es algo también bien interesante con la posición de hacia dónde ven las vacas. So here's another weather prediction brought to you by livestock, and specifically the cows. So Tamachiani says the elders have said if the cows are pointing during the day, if they're pointing towards the south, it means it's going to rain. If during the day the cows they gather, they're closer to each other and they lie down like they're resting, just like you see in the picture, it means the river is going to rise. And there's a lot of rivers in that area in the community. So even if it's a dry day, there's no rain, and the reason the river is rising is because somewhere else in another part of the region there's rain, which is causing that river to rise, which eventually reaches the community. And usually, like how did they pick up on this? Is because usually cattle, they're dispersed, they're scattered, they're apart from each other, minding their business, right? So when they gather closer together because they're trying to protect each other, is because the river's going to rise and the elders stay away from the rivers. Mhm. Bien, vamos un poquito más rápido porque me fijé en la hora. Las hormigas Machani, también nos dicen mucho, diga. también los perros cuando va a temblar, antes de temblar, ellos aúllan. Siempre que Sí, va a temblar, ellos nos avisan. pero yo creo que son más los aguacateros, ¿verdad? Ya estos de raza, hay que despertarlos cuando tiemblan porque ni sienten ya. Sí,
Sí, sí, antes, o eran los perros de antes, quizás, vea, también, porque hoy tal vez ya están muy, muy consentidos, ya no avisan. Pero sí, se escucha de que ellos también avisan, vea, se ponen a llorar. Bien, siguiendo Tamachiani tenemos, y el diga, gato, sí, creo. en los gatos también. Sí, eh, Sí, sí, sí. de hecho hubo un temblor en México, no sé, como una semana. Ujú, Y bueno, la gata de mi amigo estaba como bien rara. Yo nunca había sí, experimentado algo así y a rato suena la alarma ahí en las calles de México y me asustó, pero sí, yo no sabía qué estaba pasando y la gata no hallaba por dónde salir, se quería escapar sí, y me dicen, salga, salga, pero a mí, yo no sé qué me asustó más, que de ver que la gata no se hallaba para dónde agarrar, o el susto de las alarmas también, pero no entendía qué pasaba y me dicen, hay temblor, y yo, ¿qué? Yo no siento nada, pero sí, hubo temblor, pero sí, es sí, como, los animales avisan, la verdad, a veces uno sí, no sí, sabe sí, sí. cómo leerlos, como el comportamiento de ellos, más bien. Sí, gracias. Hay otra pregunta, adelante. Sebastiani, en sí no es tanta la pregunta, ¿verdad? Sí, Sino que comentarle de que también eso sí lo vi y lo comprobé con mis abuelos, de que cuando iba a temblar, los animales también nos avisaban. Por ejemplo, ujú, ellos tenían patos, gallinas o palomas, igual los perros. Va, recuerdo que las gallinas comenzaban ahí a corretear en el corredor y las palomas en movimiento y al rato era el sismo. sí, Y eso sí, lo comprobé yo, pequeña, pues porque recuerdo el terremoto en Guatemala y ujú, eso era lo que a nosotros nos ponía sobre aviso, ¿verdad? Porque sí, nos temblaba muy fuerte acá en Metapán, como somos sí, fronterizos con ujú, Guatemala. Entonces, sí, nosotros lo comprobamos gra- sobre los animales, que sí, no muchas gracias. Sí, sí, pues los pájaros saben, bueno, los animales en general, vea, los pájaros, ya vimos el ganado, los perros, los gatos, todos, definitivamente también, tal vez ellos sienten cosas que nosotros no podemos sentir o ven cosas que nosotros no podemos ver, vea. Eh, Eso es bien. Bien, bien interesante y también es algo que hemos perdido, vea, el hacerle caso a los animales, a la naturaleza en general nos está hablando. Bien, continuando, tenemos las hormigas. Las hormigas también nos pueden dar una seña. Si observamos a las hormigas arreadoras, ¿por qué se llaman arriadoras estas hormigas? Son aquellas hormigas en donde si usted está en algún lugar, ¿sí? Y por ejemplo, se para en ese lugar, le sacan carrera. Se llaman arriadoras por eso, porque le pican y usted se tiene que ir. Hay otras hormigas que son más amables, ¿verdad? Hay otras hormigas que usted puede tener ahí, su mano, se le suben, pero no le pican. Y hay otras que solo cuando lo ven a usted cerquita, ¿verdad? Y ya le comienzan a picar y usted tiene que irse, por eso se llaman arriadoras. Si observamos a estas hormigas, sobre todo, aunque generalmente lo hacen todas, para serles honesto, pero sobre todo a ellas, acarrear comida con afán, dicen los abuelos, ¿verdad? Porque van a ver que hacen filas y no es normal, ¿sí? Que hagan filas en la calle y usted va a verlas a todas, ¿verdad? Bien organizadas y llevando comida, acarreando hojas, acarreando pedazos de comida o migajas que encuentran. Viene una época de lluvia fuerte. Esto lo pueden hacer hasta 15 días antes de la llegada de lluvias. Entonces, vea usted, vea, sea más cuidadoso, porque no es normal que hayan filas grandes de hormigas. Entonces, cuando usted vea esto, sépase que le están advirtiendo incluso hasta 15 días antes de que viene una temporada de lluvia bastante grande. También una consulta. Cuando dice ¿Sí? arreadoras, se está refiriendo a las hormigas que muerden o no muerden, Sí, las que que no le pican. pican, ajá, pican, esas pican. Sí, Okay. So sí Tamachiani is muerden. talking about Sí. I think Tamachiani is talking about fire ants.
or biting ants. So these are the ones that are aggressive, because in El Salvador, we also have the ones that don't do anything to you, right? But he's talking about the ones that bite you. So if you're sitting on the ground and the ants approach you and they start biting, these are the ones he's talking about specifically. So these ones, if you see them forming a long lineup and they're carrying their food, rushing and carrying their food, it means heavy rain is on its way. And this, they can actually predict this up to 15 days before the arrival of the rain. Muy bien. Seguimos, tenemos también, si en el invierno cae una rama o un árbol verde, viene un temporal o un huracán. ¿Sí? Esto si se cae por sí solo, vea, no es que si usted andaba en el árbol y se quebró el árbol, no, es usted está tranquilamente en su casa y de repente, ¡boom! Oye que se cae una rama o ve que se cae una rama y es una rama verde, sin explicación. Eso, la única explicación que tiene es que viene temporal o viene un huracán, ¿sí? Porque no es normal, lo normal es que se caiga una rama seca, ¿verdad? Pero una rama verde no se puede caer así por así. Entonces eso indica la llegada del temporal o un huracán. También si se cae en verano, habrán lluvias en verano, ya nos está avisando, ¿verdad? Siempre si se cae la misma rama verde. Si en invierno cae una rama seca, habrá una pausa en las lluvias, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, que un árbol suelte su rama así por así es extraño, ¿sí? No es como natural, ¿verdad? Como que dejamos tirado un brazo, no es algo natural, ¿verdad? Entonces, si en invierno cae esta rama seca, habrá una pausa en las lluvias. También si los árboles echan hojas a finales de verano, eso significa, o sea, si usted ve que en abril, ¿sí? Ya usted comienza a ver que los árboles están reverdeciendo, pero no han comenzado a caer las primeras lluvias porque en mayo, en El Salvador, en mayo comienza el invierno. Entonces usted dice, puchica, si en abril está verde, esto solo puede significar que va a llover cabal en las fechas, ¿verdad? Y que va a ser un buen invierno. So down Tamachani is talking about tree branches, right? So let's look at the designs there on the slide. So he says, if during the winter, a branch from a tree, like it's green and there's no reason for it to fall, if it falls, it means that, you know, the heavy rains are about to arrive or a hurricane. And that's when the branch falls on its own, like nothing caused it to fall and it's green. So if it falls in the winter, if it falls in the summer, it's because we're going to have rains in the summer. If it happens in the winter, if a dry branch falls, it means that there's going to be a pause in the rain. And if the trees, if they're sprouting leaves towards the end of summer, it means that winter is going to arrive just in time and it's going to be a good winter. Muy bien, tenemos ya para terminar, o ya casi por ir terminando, nos hacen faltan dos nada más, esta y otra más. ¿Cuál une túnel o cuál une Metzti, que son los eclipses? Que bueno, esto como tal, los abuelos dicen que no está tan relacionado con el clima como tal, o sea, el fenómeno sí, pero no nos avisa nada de lluvias o algo así, sino que nos está anunciando la llegada de enfermedades también, ¿verdad? Cuando hay eclipses. ¿Cuál significa picarse? Como cuando se pica el maíz, cuando se pica el frijol. Y en náhuatl hay una creencia de que quienes se intentan comer a la luna o al sol durante el eclipse son los sisimites, unos seres negros, ¿verdad? Como monos, dicen los abuelos, pero con apariencia de hombre, intentan comerse al sol o a la luna, los sisimites, el señor del miedo, ¿verdad? O los señores del miedo. Okay, so now we're finishing up closely. So Tamachani is moving on to the eclipses. So the eclipses, they don't really tell us anything about the weather, but they do announce the arrival of diseases. So according to the elders, so kwalu means crumble, right? Like something is making the moon crumble. And according to them, it's the entity, tzitzimit, right? Or them, the tzitzimits in plural, that are
causing the moon to crumble. Yeah, it's the arrival of diseases. Bien, y para terminar, tenemos también los halos solares. Esto es algo que realmente yo creo mucho y lo sigo mucho. Cuando usted mire un arco iris alrededor del sol, significa que vienen nuevas enfermedades. Esto lo crea usted o no. Yo le invito a que usted se ponga a investigar por ejemplo, busque noticias en internet de halos solares y usted se va a dar cuenta que en el 2020 se vieron halos solares en todo el mundo, ¿sí? En El Salvador también, cabal 7 días antes o unos días antes que llegara el primer caso de COVID, se apareció. Yo la última vez que lo vi fue en noviembre del año pasado y exactamente estaban un repunte de casos de una enfermedad que había venido de África, que de hecho hasta el Ministerio de Salud estaban pidiendo que el Ministerio de Salud entrara en alerta. Entonces es increíble, o sea, a usted le puede parecer absurdo, puede parecerle una creencia nada más, pero cada vez que hay una nueva enfermedad o llega un brote de algo, hubo un halo solar o hay un halo solar, ¿sí? Y cuando vino la chikungunya, cuando hay periodo de influenza, todas las enfermedades son anunciadas por un halo solar. Y tal vez ya para ir terminando, les quiero dejar una frase que dice o que tengo en mente. El cielo nos ha estado hablando siempre, pero nosotros lo estamos ignorando, ¿verdad? Nosotros por estar ocupados en tantas cosas estamos sí, ignorando todas las señales o todos los mensajes que el cielo nos está dando y es hora de comenzar a volver a ver al cielo sí, para escuchar a la naturaleza y poder entender los mensajes que ella nos está dando. So we're finished. Tamastiani, Sí. perdón. Yo le quería hacer una Vamos, pregunta. si quiere que traduzca Valerie, después vamos a las Dale, preguntas porque hay dale. una mano levantada también. Okay, so we're going to finish with the solar halo, and Tamachani says, what you're about to hear, you may think it's absurd, and he suggests that you guys research this on your own. So the solar halo is the announcement that a disease, a disease is on its way, it's about to happen. And if you go on the internet and search this, wherever a solar halo has been seen, a disease has arrived. And during the year of 2020, these were seen all over the world, and we all know what happened in 2020. And he also says that he saw the solar halo November, I can't remember what year, but that's when a disease from Africa also arrived to El Salvador. So he says, pay attention to these ones. And he says, this is a sentence that he really likes, which says, the sky has always been talking to us. Always, but we ignore it. So it's time to look up again and read the sky. Sí, vamos a las preguntas. Gracias. Solo que sí podría, por favor, escribir el nombre de las entidades que se comen a los astros durante los eclipses. Sí, Tzitzimita en náhuatl, Tzitzimita en español. Gracias. Y la otra pregunta. No. Bueno, no, María Daisy. Bueno, Hola, entonces hemos llegado hola, al final de la clase. hola. Es que yo le quería hacer una pregunta sobre los halos. Es que fíjate que siempre he tenido esa duda, porque nuestros abuelos, porque yo tenía también abuelitos, que decían así, de que si aparecía, yo vi ese halo cuando el COVID y todo lo que dice, sí pudo estar apareciendo, pero ellos decían así, de que sí, si usted vuelve a ver el halo y lo vio, entonces sí le pega la enfermedad, pero que si no lo vio, no volvió a ver hacia arriba y se encerró en la casa, no le dan las enfermedades. O si vio el halo y se viene a bañar, se enferma. ¿Será cierto esas cosas?
Fíjese que como tal no va como dedicado a alguien en específico. Eso sí lo he oído con los eclipses, porque si usted sí sale en un eclipse, se supone que recibe el polvillo de lo picado del sol o de la luna y eso es lo que le enferma. Em, y por eso probablemente es que cuando sale usted, tal vez de chiquito, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero salieron por curiosidad a ver un eclipse o algo y terminábamos uno con unos dolores de cabeza, ¿verdad? Lo mismo pasa con el halo solar. Si usted lo voltea a ver, por la cercanía que tiene el sol, aunque sea así muy poquitos segundos, vea, a veces le provoca un dolor de cabeza, pero en general, no, yo he visto varios y no me, a mí nunca me dio COVID. También tenemos esta enfermedad que se vio, que se estuvo dando a finales de año en El Salvador también y no, o sea, es en general, es como un aviso, es una advertencia para todos, vea, para que nos cuidemos. Sí, Adiós. Adiós. bueno, 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 compañeros, gracias. Hoy nos pasamos, terminamos 15 minutos tarde, pero gracias por acompañarnos. Adiós. Desdatka, ñawa, yaktayuwa. Yektayua, Niawa.